Estamos presentando en esta ocasión el estudio de número 2 sobre un enfoque teológico del Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La primera parte de ese estudio sobre un enfoque teológico del Salmo 91 fue la introducción para ese importante tema que estamos analizando a la luz de las Escrituras, tomando en cuenta sus aspectos proféticos y a la vez escatológicos que encontramos en este precioso salmo. Y como una nota de cautela, necesito mencionar que este salmo se refiere primeramente a Jesucristo y se aplica a nosotros solamente cuando estamos dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Es muy posible que muchos cristianos ignoren el verdadero significado de esa premisa, o sea, condición, en cuanto al estar dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. Para ayudarles a elucidar, eso es, aclarar ese argumento, debo afirmar que las promesas del Señor son perfectas y continuas, pero su cumplimiento en nuestra vida es condicional. Consideremos algunos ejemplos bíblicos que nos ayudarán a discernir la verdad de esa declaración. La primera ilustración se encuentra en Deuteronomio 4, versículos 29 al 31, que dicen: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Esa promesa fue establecida dentro de la profecía encontrada en Deuteronomio 4, 25 al 28. Ahí leemos: Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No entraréis en ella, ni estaréis allí largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Cuál era la condición para el cumplimiento de la promesa? Se encuentra en Deuteronomio 4, 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. La segunda ilustración se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La clave siempre es la obediencia. El tiempo que vivamos, oímos muy frecuentemente a las personas apoderarse de las promesas de Dios y todos anhelamos esas promesas. Oímos aún a personas caídas de la gracia que encontramos en todas partes y no se les ve ningún tipo de testimonio, ni por dentro ni por fuera. Sin embargo, cuando se les habla, muchos toman el nombre de Dios en vano. Dios pone condiciones en todos los miles de textos y promesas que usted encontrará a través de la Biblia. Pero sino antes, después de la promesa, viene la condición. No hay bendición sin condición. Dios tiene en sus manos el poder. Él es el dueño de los cielos, de la tierra, del mundo, del oro, de la plata y todo lo que en la existencia hay. Dios tiene la facultad de ejecutar lo que Él quiera, pero la promesa con el Señor se compromete con uno, es una promesa real, es una promesa verdadera, es una promesa eficaz. El hombre se caracteriza por la facilidad de prometer y no cumplir, pero cuando se trata de Dios, las cosas cambian categóricamente. Cuando Dios promete, su promesa se cumple. La gran lección aquí se encuentra en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si el Señor hiciera la promesa de llenar cierto lugar, la misma conllevará una condición y un compromiso, porque todos seremos partícipes de tal bendición. Si no nos movemos, no habrá promesa. Por tanto, las promesas no se cumplirán si nosotros no cumplimos la condición. Y más una ilustración para ese tema, para que se quede muy bien arraigado en nuestro corazón y muy claro en nuestras mentes. Mientras la lluvia está cayendo, usted puede tener un paraguas que le protegería del agua, pero solamente después de abrirlo y meterse debajo del paraguas, usted estará disfrutando de su protección. Creo que ahora usted comprenderá lo que significa estar dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. En el estudio número 1, al empezar a analizar el primer versículo del Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, tuvimos la oportunidad de formular una pregunta que he empezado ya a contestar. He aquí la pregunta, ¿quién habita en el abrigo del Altísimo? Encontramos muchas evidencias bíblicas que queremos citar. Consideremos en Isaías 57:15, el texto dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y un texto más para identificar la identidad del Santo, alto y sublime, que habita la eternidad, se encuentra en Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando el Salmo 91 fue compuesto, Jesús habitaba en el cielo.
Posteriormente, Él bajó a la tierra, vivió, murió y resucitó, y después subió de regreso al cielo. Como les dije en el estudio anterior, este salmo es profético y se refiere a Jesucristo. Pero en Cristo, solamente las personas que volvieron a nacer por medio de la regeneración podrán beneficiarse de su protección. En otras palabras, el paraguas es provisto exclusivamente para todo aquel que, abandonando la idolatría, los vicios y el pecado, se arrepienten de sus pecados y renuncian a sus tradiciones religiosas y reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo dije único. Hechos 4:12 leemos sobre esta realidad que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia nos enseña categóricamente en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la siguiente verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Él es hombre, pero también es suficiente. Él es único, suficiente. Entonces, Jesucristo hombre es el Jesucristo que se hizo hombre para morir por nosotros. La pregunta que deseo formular a mis familiares, amigos y desconocidos que se encuentran todavía en la religión de Roma es la siguiente. ¿En qué lugar de la Biblia encontramos que María puede interceder? ¿En qué lugar de la Biblia leemos que María o los santos nos pueden ayudar? Al contrario, la Biblia expresa en muchos textos el repudio de Dios contra las imágenes. Son ídolos sin vida. Tienen ojos, mas no ven. Tienen pies, mas no caminan. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen boca, mas no hablan. Israel se prostituyó espiritualmente con los ídolos de las naciones. Por eso, como Israel pretendía buscar a Dios sin abandonar la idolatría, su desobediencia en el año 70 de la era cristiana hizo que Jerusalén fuera destruida. Muchos judíos perdieron la vida y muchos otros se dispersaron a otras naciones y ese evento fue conocido como la diáspora. La diáspora. Cualquier persona que quiera habitar con el Altísimo necesita creer en Cristo conforme a las Escrituras. Juan capítulo 1, versículo 12, leemos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, usted no es un hijo de Dios hasta que vuelva a nacer. Nosotros que ya hemos creído en el Señor, a pesar de que tengamos la seguridad de que habitaremos en el abrigo del Altísimo, necesitamos tomar en cuenta la ley de los hombres. El día 22 de marzo del año 2020, no hace mucho, marcó la fecha cuando una iglesia evangélica en el estado de Virginia tuvo su culto regular, se llenó el santuario, contrariando las órdenes del gobierno para cerrar las puertas de las iglesias, de las escuelas, de las canchas deportivas, etc. Pero aquel pastor convocó a sus miembros al culto regular, enfatizando la necesidad de establecer su fe en el Señor. Pasaron algunos días y la hija del pastor comunicó que su madre había contraído el virus y que su padre había muerto por causa del coronavirus. No nos olvidemos que los que escaparon a la plaga final en Egipto
tenían la protección de la sangre, pero tenían que mantenerse en sus casas aquella noche. Éxodo 12, versículos 12 al 14, leemos: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea, ellos escaparon a la plaga final en Egipto porque tenían la protección de la sangre, pero había una condición: mantenerse en sus casas aquella noche. Ahora, para que entremos en el versículo 2 del Salmo 91, necesitamos esperar hasta la próxima lección.